Hola, bienvenidos a este segundo video en donde estamos creando un sistema de facturación básico con Laravel 5.2. En el video anterior habíamos quedado entonces en lo que fue la configuración de nuestro Laravel Elixir. Aquí podemos ver lo que habíamos quedado anteriormente, que fue lo que es la configuración del app CSS y lo que es el app.coffee. Estos archivos son los que se encuentran dentro de la carpeta Resource, Assets, Coffee y SAS respectivamente. Habíamos creado este archivo para ver lo que es el fondo, el color, y pues habíamos visto cómo compilarlo a través de los comandos gulp, a través del comando gulp. Ok, en esta oportunidad voy a utilizar la consola que me presta el IDE, el cual yo utilizo, y para no tener que estar saltando de ventana en ventana, entonces lo voy a hacer todo dentro de la misma aplicación. Ok, entonces cada vez que vaya a ejecutar algún comando o vaya a hacer algún tipo de task, voy a abrir esta ventana lo que más pueda, con el fin de que podamos ver entonces cada uno de los comandos que se ejecuten dentro de la consola. Ok, ahora, en el video anterior entonces les había comentado que Laravel provee una herramienta la cual es Elixir, la cual ya vimos en el video anterior cómo instalarla, cómo configurarla y pues cómo realizar algunas tareas básicas con ella. Ahora, la tarea que vamos a hacer siguiente es configurar Laravel Elixir para que nos pueda ejecutar lo que se conoce como el live reload. Ok, entonces para ello vamos a ingresar a la página web de Laravel, la cual es esta, laravel.com docs/5.2, que es pues la versión que estamos utilizando, y vamos a dirigirnos a lo que es la sección Elixir, esta que se encuentra acá. Le damos clic. Entonces vemos que Laravel Elixir nos provee muchas herramientas, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es el Browser Sync. Vamos a presionar clic. Entonces aquí nos dice que el Browser Sync es una herramienta para para refrescar automáticamente nuestro navegador cada vez que Laravel Elixir detecte un cambio en nuestro código. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente pues en el esquema de trabajo normal que se hace es escribo unas líneas de código, guardo, me voy para el navegador, presiono F5, refresco, etcétera, etcétera. Pero entonces Laravel Elixir nos provee de esta herramienta que es el Browser Sync, que nos evita pues ese trabajo de estar refrescando cada cierto tiempo la pantalla. Esto es muy bueno para aquellos desarrolladores que tienen la oportunidad de trabajar con dos monitores, ya que nos permite tener en una pantalla lo que es el browser y en otra pantalla diferente pues lo que es nuestro código, y ahí sí estar viendo los cambios en tiempo real. Ok, entonces para configurarlo, lo único que nos dice la documentación es que debemos tener este pequeño fragmento de código dentro de nuestro archivo gulp.js. Entonces lo copiamos y lo vamos a pegar entonces debajo de este mix de aquí. Ok, una vez que lo pegamos, y aquí nos dice entonces de que el proxy que va a utilizar va a ser projects.app. Cuando hablamos del proxy estamos hablando de la URL. Recuerden que en el capítulo anterior yo había creado el virtual host que yo creé anteriormente para lo que es mi proyecto de Laravel. Entonces lo que podemos hacer es que para poder utilizar el browsing podemos simplemente omitir esto, dejarlo así comentado, lo podemos comentar. Lo vamos a borrar, no sé por qué no lo está comentando. Si yo lo guardo y le hago un gulp watch y lo presiono enter. Ok, entonces como vemos efectivamente nos ha voy a cerrar esto. Efectivamente nos abrió el localhost 3000
y nos hace un external a 192, que es la IP que provee mi router, y por ende esto lo que hace es abrir este Apache, esta página de Apache. Entonces vemos que no está mostrando el proyecto que debería mostrar. Para ello entonces lo que nosotros hacemos es simplemente agregar el proxy, que en este caso es el mismo que se utiliza como host virtual, sysfact.dev, y le vamos a dar guardar. Vamos a cerrar a detener el servidor, el gulp watch, y lo vamos a ejecutar nuevamente. Ok, y como vemos entonces en esta oportunidad sí abrió el proyecto de Laravel. Vemos que está Laravel 5 y aquí nos muestra localhost 2.3000. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es simplemente una cortina pasando a través de nuestra IP y llamando a este virtual host. Mire que lo que hace es él simplemente llama a este virtual host, hace la cortina y nos muestra la URL localhost 3000 dentro del navegador. Ok, entonces mire que acá me muestra lo mismo que me muestra acá. Ahora vamos a cerrar entonces estas dos pestañas que están acá. Vamos a cerrar por ahora esta de aquí y vamos a hacer algo. Voy a colocar aquí mi navegador de esta forma. Aquí a un ladito, lo voy a colocar acá a un lado, y lo que voy a hacer es que mi editor de texto lo voy a colocar acá de este lado. Perfecto. Entonces aquí tenemos entonces que el color primary es el background que tiene nuestro navegador actualmente. Ok, entonces lo que voy a hacer es modificar este archivo con el fin de que al momento de que yo modifique esto, inmediatamente me muestre el cambio de este lado sin necesidad de refrescar al momento de guardar. Entonces lo que voy a hacer es entrar a este archivo de variables. Aquí dice que el background es FFFF. Vamos a cambiarlo por otro background. Vamos a ponerlo rojo, así, color bien chillón. Le damos a archivo, guardar. Inmediatamente él detecta que hubo un cambio, y como vemos, sin necesidad de refrescar, el color de nuestro navegador ha cambiado instantáneamente sin nosotros tener necesidad de refrescar. Entonces voy a cambiar este color, lo voy a dejar como estaba. Vamos a guardar. Bueno, listo. Entonces esto sería lo que es la parte del leaf reload. Ok, ahora entonces lo que vamos a pasar a hacer es a revisar un poco el modelo de nuestra base de datos para poder entonces revisar de qué se trata un poco la base de datos del proyecto que vamos a realizar en esta oportunidad. Entonces aquí estamos entonces lo que es el diagrama entidad-relación para nuestra base de datos. Voy a explicar un poco de qué se trata esto. Entonces tenemos una tabla de categorías que tiene un ID y un nombre. Tenemos la tabla de sales, que es ventas, y en la tabla de ventas tenemos lo que es la fecha de la venta, el total de la venta, ya, y el cliente que realiza esa compra. O sea, estamos hablando de sales cuando el negocio vende a un cliente. Ok, entonces aquí tenemos la información del cliente y el cliente de quien realiza esa compra. Tenemos entonces lo que es el detalle de la compra. Ya, aquí en este detalle nosotros tenemos la cantidad, tenemos lo que es descuento, el costo, el precio de la venta, ya, el precio de compra, que esto lo vamos a utilizar de pronto para poder llevar un registro más o menos de cuánto es el porcentaje de ganancia que se da por cada producto. Tenemos la venta, el ID de la venta, que es de esta tabla que se encuentra en la parte de acá. Tenemos lo que es el producto ID, que es esta tabla grande que está acá, que es la tabla, pues, prácticamente la tabla principal. Ok, antes de pasar a esta tabla vamos a ver entonces lo que es purchase. Perdón por mi pronunciación del inglés, no soy muy diestro en este tema, pero pues trato de hacer lo que mejor se puede. Tenemos entonces el ID
esta tabla de purchase lo que son las compras que se realizan, ¿ok? Es cada vez que la tienda realiza una compra a X proveedor de X producto, ¿ok? Y aquí entonces almacenamos esas compras de ese producto específico. Tenemos la fecha de la compra, la descripción y el monto que se generó en esa compra. De este lado tenemos lo que son los proveedores. Solamente le he colocado el nombre, la dirección y el email. Recordemos que esto es algo básico, algo muy sencillo. Sé y entiendo de que cada una de estas tablas que están ahora mismo en pantalla pues se generan otras más y muchas de estas no tienen la información necesaria, les falta más información, pero recordemos que estamos tratando de hacer un sistema básico porque la idea no es enseñarles a hacer el sistema de facturación, sino más bien a enseñar qué herramientas utilizar en Laravel y cómo poder solventar muchas cosas a través de Laravel, ¿ok? Pasamos entonces al final, lo que es la tabla de productos. Esta tabla tiene un código, es el código del producto, tiene un nombre, una descripción, tiene el stock inicial, el stock actual, tiene el precio de venta, el precio de compra, un porcentaje de descuento, la fecha de expiración del producto y la relación con las tablas de categorías, con las tablas de producto y con la tabla de compras, ¿ok? Ahora, en una oportunidad, en el video anterior que subí, en uno de los posts que coloqué donde publiqué el video, creo que fue en Google Plus si no estoy mal, que publiqué el video, me hicieron una pregunta en donde decían que si este proyecto iba a tener lo que es lector de código de barras. Ok, ahora mismo yo no les voy a entregar un algoritmo para hacer la lectura del código de barras, pero en la tabla productos tenemos el campo code. Este campo es el que se podría utilizar al momento de utilizar el código de barras, ya que este code es el código de barras que tendría cada tipo de producto. Ok, ahora el paso siguiente que vamos a hacer es, vamos a detener el gulp y vamos entonces a empezar a crear nuestros modelos y nuestras migraciones referentes a nuestras tablas en la base de datos, ¿ok? Lo que primero tenemos que hacer entonces es revisar cuáles son las tablas que deben de crearse primero. Tener en cuenta de que las llaves que se lleva cuando son foráneas y cuando son llaves principales, ¿ok? Entonces para este caso las tablas que deben de crearse primero son la tabla de categorías, la tabla de clientes, la tabla de proveedores y la tabla de purchase o de compras, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas tablas no tienen llaves foráneas, no tienen ningún tipo de llave foránea vinculadas a ellas. Por lo tanto, estas cuatro tablas son las tablas que deben de crearse inicialmente. Entonces vamos a empezar por lo que es la tabla de categorías. Para ello entonces nos vamos a nuestra consola, vamos a limpiarla. Y lo que vamos a hacer es un composer, PHP artisan make model y vamos a crear nuestra primera que es categoría. Recordemos que la convención que trabaja Laravel es en la base de datos plural y en el modelo singular, ok. Entonces en este caso sería category, ok, y va a tener entonces su migración. Con esto entonces nosotros creamos el modelo y creamos inmediatamente la migración. Presionamos enter y tenemos entonces nuestra tabla creada, nuestra migración, perdón. Vamos a revisar en nuestro proyecto la carpeta database, migraciones. Efectivamente entonces tenemos lo que es la categoría, la migración de la categoría, que es esta. Vamos a reducir esto acá, que es esta de acá. Como vemos, ya tiene su increment y su timestamp. Y también nos ha creado nuestro modelo dentro de la carpeta app, que es este de acá. Perdón, abrí fue el modelo de usuarios, nuestro modelo category. Ok, entonces vemos que ya él automáticamente nos va haciendo entonces la creación de estos dos. Vamos a continuar entonces. ¿Qué contiene la tabla de categoría? La tabla de categoría tiene un identificador y tiene un nombre de tipo varchar 50.
Entonces vamos a agregar acá pesos table string name de 50 caracteres, y en este caso no le vamos a decir que sea tipo nullable porque no va a permitir valores nulos. Y lo otro que vamos a hacer es agregar un table soft delete. Ok, con esto lo que vamos a hacer es a permitir que dentro de esta tabla de categorías se hagan borrados de tipo soft deletes. Estos borrados son lo único que hacen es agregar a nuestra tabla de categorías, agregan un campo más que se llama delete at para poder borrar estos registros. Ok, pero recordemos que esto lo que hace es un borrado virtual, o sea, es decir, el archivo, el registro en realidad nunca se borra de la base de datos. Lo único es que se agrega dentro del campo delete at, se agrega la fecha y la hora en que fue eliminado ese registro, y Laravel, por el hecho de que ese campo no está null, entonces él no muestra esos campos en el momento de hacerle las consultas. Ok, entonces bueno, aquí ya tendríamos entonces nuestro modelo de categorías y nuestra migración. Entonces ahora vamos a pasar a crear entonces lo que es la tabla de proveedores. Entonces para ello lo que vamos a hacer es ir a la consola nuevamente. Vamos a hacer que esta consola sea flotable, que cuando yo presione acá se vaya y solamente se muestre cuando la necesite. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez php artisan make .model provider. Recordemos que es en singular. Y aquí le vamos a decir migration para que nos cree la migración. Listo, ya la creó. Entonces vamos a revisar la migración. Aquí nos creó el modelo proveedor y aquí tenemos nuestra tabla providers. Ahora, ¿qué tiene la tabla provider? La tabla provider tiene providers tiene un identificador que ya lo tenemos aquí en el autoincremental, que es este de aquí, el increments. Tiene un nombre, una dirección y un correo electrónico. Entonces vamos a empezar por pesos table. Este es un string de 50. También tiene una dirección de 50 caracteres también, y por último tenemos un email. El email es un string también, pero este sí lo vamos a dejar que sea por default. Creo que por defecto pone 60 si no estoy mal. Entonces aquí le decimos que es email. Ahora este email va a ser de tipo único, va a ser de tipo unique. Y también vamos a manejar el soft delete. Yo recomiendo que en todas sus migraciones utilicen el soft delete. Esto es bueno hacerlo porque así podemos tener un log de eventos de cada registro que se elimina en nuestra base de datos, y podemos saber perfectamente a qué horas y qué día fue eliminado ese registro de nuestra base de datos. Bueno, miren, aquí tengo un error con la creación de esta migración y con la creación del modelo. Resulta que no le coloqué provider sino previder. Ok, entonces muchas veces de pronto dirán, ay, aquí qué pasó, cómo así, ahora qué hacemos, qué podemos hacer, borramos todo y arrancamos de cero. Pues lo que podemos hacer para este caso es simplemente renombrar. Hacemos un rename, aquí refactor rename de la clase acá por fuera, le decimos que sea provider, le damos refactorizar, luego abrimos el modelo y hacemos la misma. Aquí le decimos provider, que es en realidad el que debe estar. Vamos a verificar que sí se haya grabado correcto. Luego vamos a la migración y hacemos lo mismo, le cambiamos el nombre, hacemos un rename. Aquí le vamos a decir providers, le damos refactorizar
venimos aquí a la clase y a la clase de la migración también le cambiamos el nombre por providers, y en la base de datos le cambiamos acá para que tenga provider. Una vez hecho todo esto, lo que vamos a hacer es ir a la terminal y escribir un composer dump autoload. ¿Qué hace esto? Esto lo que va a hacer es actualizar todos los archivos que se generaron en el autoload. A ver, cuando nosotros creamos las migraciones y cuando nosotros creamos los modelos, automáticamente se genera ese composer autoload, y lo que hace es registrar en el archivo autoload que se encuentra, ya les voy a decir dónde, en el vendor, creo que es en composer autoload class map. Creo que es este. Sí, ok, es este. Como vemos, miren que aquí se crea create categories table, create create password, providers. Mire que si yo lo hubiese abierto antes de hacer el cambio, aquí me hubiese colocado providers table y me hubiese colocado que la ruta era providers raya al piso table. Ok, pero como ya yo le hice el dump autoload, entonces él automáticamente me refresca y me dice, ok, ya el otro archivo no existe, entonces es este, y hace la actualización de cada uno de estos archivos. Espero que esto haya quedado claro. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, aquí hasta este punto, entonces terminamos lo que es la tabla de providers. Ahora, entonces ya tenemos categories, tenemos providers. Ahora vamos a hacer la tabla de purchase. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestra consola y vamos a colocar php artisan make model, y le vamos a decir que purchase, que es este de acá, y le vamos a colocar la primera en mayúscula, purchase, que es compras, y le vamos a decir entonces que nos cree la migración y damos enter. Efectivamente, entonces vemos que aquí ya nos creó el create purchase table perdón, y aquí vamos a revisar entonces esa creación de esos dos archivos. Vamos a cerrar esto de acá del vendor. Entonces aquí tenemos el purchase, que es este, y tenemos entonces también la migración, que es esta de acá abajo. Vamos a abrirla. Listo, aquí en purchase table, entonces vamos a crear los campos que tiene el dates purchase, description y el amount, que es un decimal de 12, precisión 2. Entonces le vamos a decir table. El primer campo que nos pide es date, entonces vamos a decir que es de tipo date y se llama date purchase, y tiene un tipo text que es pesos table de tipo text y se llama description. Ok, este puede permitir valores nulos. Y por último nos dice que tenemos un amount decimal, entonces pesos table, entonces aquí vamos a decir que es un decimal que va a ser de amount va a tener un total de 18,2. Ok, de todas maneras, para esto podemos entrar a la documentación del Laravel. Ok, sí, perfectamente es de esa forma. Aquí podemos ver entonces que tenemos lo que es decimal, y nos dice entonces que el decimal equivale a una precisión y una escala, en donde tenemos el nombre, tenemos la precisión y tenemos la escala. El scale vendría siendo como los decimales. Ahora también podríamos hacerlo de tipo double, que creo que es como la mejor opción. En vez de decimal lo podemos hacer con un double. Entonces vamos a hacerlo con un double
double, y le vamos a decir entonces que la precisión va a ser de 18 y que va a tener un máximo de 2 decimales a la izquierda. Listo, entonces con esto tendríamos creado entonces lo que es nuestra tabla para las ventas, perdón, para las compras. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar por último, repetido, esto ya debe de convertirse en un sagrado para el desarrollo, agregar el soft delete. La única forma en que yo personalmente no agrego el soft delete a una tabla es cuando sé que a esa tabla no se le van a eliminar por ningún motivo registros. Entonces ya tenemos categorías, tenemos providers, tenemos purchase y tenemos, bueno, ahora vamos a pasar entonces con lo que es el customer, el cliente. Para ello, para este cliente, entonces vamos a la terminal, ejecutamos el comando. Aquí lo que hice fue presionar la flecha hacia arriba con el fin de no tener que volver a escribir todo el código, y vamos a escribir customer. Entonces recordemos que en el modelo es singular, en la base de datos se crea plural, customer, y presionamos enter. Listo, ya tenemos entonces nuestra migración también. Vamos a abrir entonces, bueno, aquí tenemos entonces nuestro modelo customer. Ahora vamos a abrir nuestra migración de customers. Efectivamente, plural. Ahora vamos a revisar entonces los campos que requerimos. Entonces el customer tiene un DNI. Aquí en mi país es el número de cédula o el NID, dependiendo. Si es una persona natural es un NID, es una cédula, un documento de identificación. Si es una empresa registrada ante la Cámara de Comercio, pues entonces ya vendría siendo un NID, que es el número de identificación tributario. No sé en otros países cómo le llamarán. Tengo entendido que en algunos le llaman DNI, por eso lo coloqué como DNI en la base de datos. Entonces ese DNI es un tipo, estoy perdido con las ventanas. Aquí está, perfecto. Entonces ese es un varchar de 20 caracteres. Entonces string DNI de 20 caracteres. Vamos a agregar el nombre, pesos table, string name. Ese name es de 50 caracteres. Vamos a dejarlo así para que sea el estándar. Tiene un last name. Bueno, vamos a duplicar esto de acá para no demorarnos tanto. Last name tiene una dirección, address, entonces table address, y a este le coloqué 100 caracteres, y a este permite valores nulos, es decir, entonces vamos a decirle nullable. También tenemos entonces lo que es el phone, el teléfono fijo para contactos. Este phone también es un varchar de 45 caracteres. Creo que es mucho, pero pues vamos a dejarlo así. Ok, el móvil o el cell phone. Aquí vamos a colocar los móviles. Vamos a cambiarlo porque estamos manejando convención en inglés. Entonces móviles. Y este móvil tiene una precisión de 45 caracteres. Vamos a dejarlo null. Y el email. Entonces el email sí vamos a dejarlo que sea estándar y que sea nullable. Ok, sí, vamos a dejarlo que permita valor nulo en el email del cliente. Pues igual, si es un registro, pues por lo menos en un almacén de tienda o en un almacén de centro comercial o algo, pues es complicado estar pidiendo tanta información al cliente ya que necesitan el tiempo. Entonces pues bueno, vamos a permitir que sea de tipo null y que sea soft delete. Listo.
ya tenemos entonces estas secciones hasta este punto. Ya tenemos creado nuestra base de datos hasta este punto. Vamos a correr estas migraciones. Bueno, ok, entonces ahora antes de correr las migraciones, lo que tenemos que revisar es nuestro archivo de environment. No tenemos configurado todavía nuestra conexión a MySQL, o pues al motor que ustedes requieran utilizar. Yo utilizo MySQL, entonces voy a entrar a mi phpMyAdmin. Lo primero que voy a hacer es crear la base de datos. Entonces vamos a crear la base de datos. Vamos a decirle aquí en nuevo, vamos a colocarle sysfact rayadb, cotejamiento, vamos a colocarle UTF-8, General C, para que me acepte caracteres como la ñ, tildes, apóstrofes y de ese tipo. Ok, ya listo, ya ha creado la base de datos y nos ha dicho de que no se han encontrado tablas en ella, y eso está perfectamente bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a configurar lo que es nuestra conexión. Vamos a utilizar el MySQL, vamos a utilizar como host, local host, puerto lo dejamos igual, el nombre de la base de datos sysfact rayadb y la contraseña. Perdón, aquí es root, el username y la contraseña. Listo, ya con esto entonces debería de funcionar perfectamente nuestra base de datos, nuestra conexión a la base de datos, perdón. Y ahora sí vamos entonces a ejecutar las migraciones que llevamos hasta este momento. Entonces vamos a darle php artisan migrate y le damos enter. Ok, aquí nos ha dicho de que hay un error, host desconocido. Host desconocido, ok, en el archivo environment nos está diciendo de que el host, ok, me faltó la L, local host. Gracioso. Y vamos entonces otra vez a ejecutarlo. PHP artisan migrate y presionamos enter de nuevo. Listo, nos dice que entonces la tabla de migración está creada satisfactoriamente. Y listo, ya tenemos entonces todas nuestras tablas creadas en nuestra base de datos. Vamos a refrescarla. Efectivamente, como podemos ver, ya están categorías, customer, migration, password reset, provider, purchase, users. Recordemos que la tabla password reset y user ya vienen por defecto en las migraciones del Laravel. Cuando nosotros creamos nuestro proyecto de Laravel, ya lo que es el modelo de usuario y lo que es la migración de usuario y del reset password ya vienen por defecto, entonces por eso las ha creado directamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer ya como paso ya final para este video es pasar entonces a configurar los primeros modelos. Ya en el siguiente video entonces haremos lo que son las migraciones para las demás tablas, y aparte de eso también agregaremos lo que son las relaciones en los modelos. Ok, entonces vamos a hacer primero la tabla de categories. Entonces aquí tenemos, vamos a reducir esto. Aquí vamos a decirle que use soft deletes. Ok, al yo hacer este use soft delete, lo que pasa es que el IDE que yo utilizo, él automáticamente me agrega el use para esta clase, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra? Illuminate, Database, Eloquent, Soft Delete. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta, voy a tratar de cada vez que yo haga use de clases externas, entonces les mostraré la parte superior para que vayan viendo cómo va quedando los use y los imports pues de las clases en la parte superior. Ok, yo trato siempre
más tengo configurado el IDE con de que estos use me los organice de manera ascendente con el alfabeto. Recuerden, el primero es la M, luego viene la S. Él no toma en cuenta lo que está acá, sino solamente lo que es la última clase, ¿ok? Entonces esta última clase, y yo trato de ordenarlos todos alfabéticamente con el fin de que sea mucho más bonito el código. Entonces ya con esto tenemos el soft delete para la tabla de categorías. Ahora vamos a customer, hacemos el mismo proceso, hacemos un use soft delete. Efectivamente ha creado acá el use. Ok, aquí en categorías también se me olvidó también hacer otra cosa, y es agregar el array de los archivos, de los objetos, llamémoslo de esa forma, que van a ser filables para nuestros controladores. Esto se utiliza en el momento en que nosotros vamos a hacer en nuestros controladores, de pronto aquí a manera de ejemplo. Yo sé que esto no se debe hacer aquí, pero se supone que va en un controlador. Al momento de nosotros hacer por lo menos pesos category, va a ser igual a category create, y aquí dentro del create nosotros le vamos a pasar un array diciendo de que en la tabla categorías manejamos lo que es el ID y el nombre. Entonces nosotros aquí le pasamos el name y le decimos que ese name va a ser igual a ropa. Al nosotros hacer esto, si nosotros esta variable o este objeto name no lo tenemos configurado dentro de nuestro filable, esto nos va a retornar un error, porque nos va a decir de que esto no está permitido, y que la forma correcta para hacer esto sería category va a ser igual a new category, y aquí sí ya podemos hacer entonces category name va a ser igual a ropa, y al final de esto es que podemos hacer entonces un category raya save. ¿Listo? Si nosotros no especificamos en los filables los campos que vamos a poder acceder, entonces obligatoriamente tenemos que utilizar esta forma, que es un poco más extensa. Para este tipo de modelos, que son de pronto tablas que no requieren mayor complicación y que son tablas de pronto muy sencillas, pues yo utilizo esta metodología para crear sus registros, ¿ok? Y para ello entonces necesitamos acceder a lo que es el filable y agregar el campo name, porque esta tabla solamente tiene uno, que es name, como vemos acá en el modelo de categorías. Perdón, en el modelo relacional tenemos entonces la tabla categorías y solamente tiene un campo, que es name, ¿ok? Listo, entonces esto sería todo hasta este modelo. Ahora vamos a pasar a la tabla de customer. Entonces aquí en customer pasa algo, también vamos a hacer lo mismo. Pesos, aquí es protector, pesos filable igual al array, y vemos que entonces aquí tenemos el DNI, el nombre, el last name. Aquí tenemos que revisar qué campos se pueden llenar con filable y qué campos no, pero en este caso los voy a poner todos. Recordemos que esto es una prueba, y pues la idea es no complicarnos tanto la existencia. Entonces aquí es DNI, tenemos también el name, tenemos el last name, tenemos el address, tenemos el phone, tenemos el cell phone que lo cambiamos por móvil, y por último tenemos el email. Perfecto. Entonces aquí ahora lo otro que vamos a hacer es agregar un mutator, y vamos a agregar entonces también un campo, por decirlo así, un atributo virtual a nuestro modelo, que va a ser un append, que va a ser de tipo protected, pesos appends
y le vamos a decir que aquí va a ser un full name. ¿Qué vamos a hacer en este? En este vamos a almacenar lo que se concatena de name y last name. Ok, entonces para ello vamos a crear un public function. Una función pública, le vamos a decir get full name attribute. Y aquí le vamos a decir que nos retorne un trim de this name, concatenando con un espacio, otro trim de this, aquí sería, bueno, aquí me faltó el pesos, this last name. Ok, ahora yo acostumbro también, esto ya es algo opcional, de pronto aquí el IDE pues lo hace de manera automática, pero la estructura es esta que está acá, ya, o sea, agregar estos comentarios, por decirlo de esa forma, para temas de documentación. Ya es bueno hacerlo, porque así al momento de nosotros llamar estos objetos dentro de otra clase o dentro de un controlador, pues vamos a tener un poco de documentación si el IDE que ustedes utilizan lo permite. Ahora, si no lo permite, pues igual es bueno hacerlo para que también otros desarrolladores que lean su código sean un poco más, pues no estén tan perdidos con el tema de lo que se hace. Entonces aquí es mix y le decimos que last name. Ahora aquí aparte de eso ustedes pueden agregar, por ejemplo, almacena el nombre el primer nombre del cliente, nombre del cliente. Aquí almacena el segundo nombre, perdón, aquí es almacena los nombres. Recordemos que pues hay países en donde manejan primer nombre y segundo nombre, pero recordemos que en Estados Unidos el name es el primero y el segundo, y el last name viene siendo el apellido como tal, o los apellidos. Entonces almacena los apellidos. Los apellidos del cliente. Y esto sirve como documentación, ¿ok? Ahora hay otro tipo de documentación en donde nosotros lo que hacemos es esta documentación. Entonces aquí nos dice que retorna un string. ¿Y qué hace esto? Pues concatena los nombres con los apellidos del cliente. ¿Listo? Entonces documentar, ¿ok? De pronto aquí les estoy haciendo de pronto un hincapié en este tema de la documentación, pero más adelante no vamos a ver mucho ese tema. De pronto no lo voy a estar haciendo constantemente, no porque no esté acostumbrado a hacerlo, sino porque no quiero hacer que los tutoriales sean tan demorados. Entonces por eso no lo voy a hacer, pero sí les digo y les recomiendo de corazón, de verdad, documenten el código, documenten lo que más puedan, porque créanme, se van a evitar muchos problemas al momento de hacer mantenimiento a esos mismos códigos. Muchas veces hasta uno mismo se pierde, uno mismo ve los códigos, uno dice, Hércules, ¿para qué era esta función? ¿Qué era lo que yo hacía aquí? Entonces es bueno documentar el código, ¿ok? Espero que esto haya quedado claro. Bueno, listo, entonces continuamos. Entonces aquí ya tenemos el accessor para el customer. Vamos a ver qué otro modelo. Tenemos el modelo de providers. Vamos a hacer lo mismo. Use soft deletes. Y vamos a hacer protector, pesos, fee label, el array. Listo, vamos entonces a ver. Proveedores tienen date purchase. Vamos a abrir aquí la tabla de purchase para copiar y pegar, para hacer esto un poco más rápido. Entonces tenemos el date, tenemos la descripción y tenemos el amount. Listo.
Listo, entonces esto sería hasta este punto. Ya tenemos entonces todo esto. Tenemos categoría, customer, provider, purchase, categoría, provider. Ups, aquí me equivoqué. Estoy copiando los que no era. Aquí es provider, aquí es de esta tabla, no de la tabla. Aquí es name. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a copiar todo esto y vamos a pasarlo para la tabla de esta de acá de purchase, porque si ya lo tenemos, para qué volverlo a escribir después. Entonces vamos a hacer aquí un use soft deletes y listo. Entonces ahora sí ya podemos hacer aquí providers address, email, y el primero que es el nombre. Listo. Entonces ya con esto tenemos nuestros modelos configurados y tenemos también nuestras bases de datos ya listas. Ya tenemos entonces las categorías, los clientes, los proveedores y las compras realizadas. Categoría, clientes, proveedores y compras. Entonces esto sería todo por este video. Ya en el próximo video entonces vamos a hacer las 3 tablas restantes, que son las de ventas, detalles de venta y producto. ¿Por qué las dejo para el siguiente video? Pues porque este video se alargó bastante. Aparte de eso, pues ya estas 3 tablas prácticamente son las que tienen más relaciones y son las que mueven los temas de las llaves foráneas, y pues nos vamos a tardar un ratico haciendo esas configuraciones, tanto en los modelos como en las migraciones. Entonces bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, de comentar. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, la pueden dejar en la sección de comentarios, que pues con gusto las estaré respondiendo. Pido disculpas por la demora. Sé que me estoy tardando un poco en subir los videos, pero bueno, espero que entiendan. Hay que elaborar, tengo otros proyectos y pues siempre hay bastante tiempo ocupado, y pues bueno, aprovecho las horas de la madrugada muchas veces para realizar estos videos, y pues bueno, espero que sean de su agrado. Los hago con todo el cariño, y no se olviden de suscribirse, compartir, para que otros desarrolladores más aprendan sobre el maravilloso mundo del Laravel. Eso es todo, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.